Cuando la temporada estaba a punto de presentarme a su 99º pretendiente finalmente acepté conocerla. Pensé que se alegraría de deshacerse de este pesado pero cuando Sean Bankin volvió a casa la vi sentada en el sofá mirándome con una expresión sombría. Apenas es su primera cita y ya quedaron en ir a las aguas termales, frunció el ceño y continuó con tono severo. ¿Cómo puede ser tan frívolo y precipitado? Antes de que terminara la interrumpí de golpe. No es precipitado, me gusta mucho. Gracias hermana por presentarme a alguien tan increíble. Cómo se desarrollen las cosas a partir de ahora ya es asunto nuestro. Dicho eso me di la vuelta para ir a mi habitación pero algo de lo que dije pareció enfurecerla. Se levantó de inmediato con el rostro oscurecido. Soy tu hermana mayor y tienes que escucharme. No entendía de dónde venía esa furia irracional. En mi vida pasada estuve obsesionado con ella. Hice berrinches, la presioné y hasta intenté quitarme la vida. Al final Lu Ninzuan con el corazón blando rompió con su prometido Lu Beidong y se casó conmigo. Pero el día de nuestra boda, Lu Beidong irrumpió vestido con un traje negro, me señaló a la cara y me insultó llamándome un mantenido que le había robado a su mujer. Tiempo después Lu Ninzuan me pidió el divorcio. Su voz estaba llena de agotamiento y arrepentimiento. Si hubiera insistido en casarme con Beidong mi padre no volcara la mesa ahí mismo. Pero lo único que hice fue entregarles un par de diamantes azules naturales valuados en 200 millones. Enviarme a dirigir esa sucursal era solo una forma de alejarme para asegurarse de que no arruinara su boda. Miré ese rostro del que estuve enamorado por más de 10 años. Sus rasgos perfectos, sus ojos deslumbrantes, podría dibujarlos con los ojos cerrados. Bajé la mirada y respondí en voz baja, está bien. Si fuera el yo de antes habría hecho un escándalo. Con los ojos llorosos le habría preguntado por qué me echaba. Me habría lanzado a abrazarla sin importarme nada rogándole, hermana por favor no me dejes. Pero ahora era tan dócil como si nunca hubiera albergado por ella ningún deseo más allá del amor fraternal. Lu Ninzuan sintió una repentina e inexplicable incomodidad pero al no encontrar el motivo solo pudo asumir que yo estaba fingiendo o planeando algo a sus espaldas. Siempre te he visto como mi propio hermano menor. Antes cuando hacías berrinches te lo dejaba pasar. Pero a partir de ahora si causas problemas no seré tan blanda. La sucursal está cerca, puedes volver cuando quieras. Lindsay es una empresa de entretenimiento. Te rodearás de jóvenes directores y actrices. Mujeres hermosas y talentosas para que elijas a tu antojo. No mantengas los ojos clavados solo en tu hermana. Apreté los puños en secreto y esbocé una sonrisa. Tienes razón hermana. Elegiré con cuidado. No desperdiciaré tus buenas intenciones. Lu Ninzuan frunció el ceño. Sentía que algo no cuadraba. Su teléfono sonó. Era Lu Beidong apresurándola para ir a ver los fuegos artificiales. Lu Ninzuan tomó su abrigo lista para salir pero antes de cruzar la puerta dudó y se giró hacia mí. Yanchuan, ¿quieres venir? Me quedé helado. Recordé cómo solía obligarla a prometerme que cada año vería los fuegos artificiales conmigo. Negué con la cabeza y le respondí con un tono alegre. Ve hermana, espero que tú y mi cuñado se diviertan. Lu Ninzuan me miró fijamente por 2 segundos. Al final no dijo nada. Cuando la puerta se cerró mi sonrisa se desvaneció. Me armé de valor para ir a buscar a mi madre adoptiva. Al verme un destello de compasión cruzó su mirada. Si te duele llora. Desde pequeño Ninzuan siempre te ha consentido. Es normal que te hayas enamorado de ella, pero la han educado para ser la heredera. Tiene un gran sentido de la responsabilidad y cree que casarse contigo solo te traería problemas. Si de verdad no puedes dejarla ir hablaré con ella por ti. Negué con la cabeza sonriendo con amargura. De repente me arrodillé y le hice una reverencia formal. Mi madre se asustó y corrió a levantarme. Hijo, ¿qué estás haciendo? Con expresión seria le dije, recuerdo bien la deuda de gratitud por los 20 años que me han criado. No me atrevo a pedir más. Escuché que la familia ha estado buscando colaborar con una prestigiosa familia en el extranjero pero no han encontrado la forma de acercarse. Estoy dispuesto a casarme con la hija menor de la familia Li. Mi madre palideció y me agarró las muñecas con fuerza. ¿Quieres casarte con Lianan y Yanchuan? ¿Sabes quién es ella? Dicen que heredó la enfermedad mental de su madre biológica, que es una lunática cruel y despiadada. Ha estado encerrada en un hospital psiquiátrico desde niña y hasta causó la muerte de sus 2 hermanas. Está saltando directo al fuego. Traté de calmarla con voz suave. Mamá, esos son solo rumores. Además a los ojos de los demás no soy yo también un lunático, un loco que se enamoró de su hermana ignorando toda moralidad. Tan egoísta y testarudo que quería alejar a cualquier hombre que se le acercara poniendo patas arriba a toda nuestra familia. La familia Li es una de las más antiguas y poderosas de la comunidad china. Son extremadamente discretos y la única forma de acercarse a ellos es mediante el matrimonio. Tú y papá me han dado tanto, quiero hacer algo por la familia. Le expuse los pros y los contras de la unión. Cuanto más hablaba más decidida se volvía mi mirada. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Me miró por un largo rato y finalmente acarició mi cabello. Está bien si ya has tomado tu decisión. La familia Li enviará a alguien a recogerte. La boda será en Hong Kong dentro de medio mes. Al escuchar la fecha, pensé irónicamente, qué casualidad. En esta vida mi boda y el compromiso de Lu Ninzuan serán el mismo día. Espero que esta vez ella no tenga nada de que arrepentirse por mi culpa. Mi madre recordó algo y empezó a murmurar preocupada. La fecha que eligió la familia Li es demasiado precipitada. No he tenido tiempo de prepararte nada. Ya se le diré a Ninzuan que te transfiera una parte de las acciones de la empresa. Me apresuré a interrumpirla. Mamá, no necesito nada. Solo te pido que mantengas esto en secreto frente a mi hermana. No quiero que piense que estoy intentando obligarla a elegir o que quiero arruinar su compromiso con Lu Beidong. Mi madre no pudo convencerme de lo contrario. Suspiró, me abrazó y me palmeó la espalda como cuando era niño. Accedió a todas mis peticiones. Hablamos durante mucho tiempo. Cuando volví a mi habitación ya casi estaba amaneciendo pero no tenía nada de sueño. Me apoyé contra la puerta y miré a mi alrededor. Toda una pared cubierta de fotos. Fotos mías con Lu Ninzuan. El armario lleno de trajes de alta costura que ella me compró cuando me llevó a las semanas de la moda. En la estantería decenas de regalos que me dio por mis cumpleaños. Cada rincón de esa habitación estaba impregnado de recuerdos con ella. Así habían sido mis últimos 20 años. Originalmente yo solo era un bebé abandonado. Lu Ninzuan quería un hermano así que me sacó del orfanato cuando tenía 3 años y me llevó
llevó a la familia Lu. Al principio me sentaba en un rincón muerto de miedo. Ella me ofreció un dulce, tomó mi mano y me sonrió con dulzura. No tengas miedo, a partir de hoy soy tu hermana mayor. Siempre te protegeré. Y cumplió su palabra. Iba a mis reuniones escolares, me defendía de los pandilleros cuando me metía en problemas y se quedaba despierta toda la noche cuidándome cuando tenía fiebre. Cumplió con creces todos los deberes de una hermana mayor. Fui yo quien fue demasiado ambicioso. Fui yo quien no se conformó con ser solo su hermano. El que deliraba con monopolizar para siempre todo el amor de Lu Ninzuan. Negué con la cabeza asqueado de mí mismo. Por última vez miré con nostalgia cada rincón de la habitación. Luego poco a poco fui guardando en cajas todas esas cosas que solo alimentarían mi avaricia y mis sentimientos por ella. Las escondí en lo más alto del armario. Esto me tomó otras 2 horas. El agotamiento finalmente me alcanzó y me desplomé en la cama medio inconsciente. Lo último que hice antes de dormir fue usar mi teléfono para agilizar el trámite de mi permiso para ir a Hong Kong y Macao. Pero no dormí mucho. Sentí vagamente una sombra junto a mi cama. Al abrir los ojos a la fuerza mis pupilas se contrajeron. Lu Ninzuan con el rostro sombrío estaba revisando mi teléfono. Al darse cuenta de que me había despertado me miró fríamente y me preguntó con voz helada: Lu Yanchuan, ¿qué demonios hiciste anoche? Mi cabeza dio vueltas. El sueño desapareció al instante. ¿Qué había visto acaso? Descubrió mi matrimonio arreglado en Hong Kong. Antes de que mi aletargado cerebro pudiera inventar una excusa, Lu Ninzuan me arrojó el teléfono. La furia ardía en sus ojos. Sabía que no te rendirías tan fácilmente, pero no pensé que caerías tan bajo como para difamar a Beidong en internet. Su grito me dejó paralizado. Tomé el teléfono. En la pantalla había una publicación de una cuenta de chismes detallando el oscuro pasado de Lu Beidong. Cosas como que hizo bullying a un compañero hasta obligarlo a dejar la escuela, que usó el poder de su familia para robar el primer lugar en un concurso de fotografía, que le robaba las novias a otros y que se la pasaba en clubes nocturnos con modelos jóvenes. Los comentarios ya superaban los 10.000 y todos lo insultaban. El comentario con más likes decía: con esa calidad de persona cree que merece a la hija mayor de la familia Lu. Si tuviera un poco de dignidad cancelaría el compromiso ahora mismo. Respiré profundo, la miré a los ojos con franqueza y dije: yo no hice esto. Lu Ninzuan me miró con desprecio desde arriba. Si no fuiste tú, entonces ¿quién? Yanchuan, desde pequeño nunca te llevaste bien con Beidong. Siempre quisiste competir con él en todo. Si no me equivoco, el primer lugar en ese concurso de fotografía iba a ser tuyo. Apreté los labios. Sí lo era. En ese momento querías ponerlo por sobornar a los jueces, pero me prometiste que me llevarías a Islandia de nuevo a tomar fotos. Ya no me importaba pelear con él por eso. Lu Ninzuan soltó una carcajada fría. Exacto. Te gustó tanto que eres capaz de ceder en cualquier cosa por mí, y también eres capaz de usar cualquier método sucio para atacar a mi prometido. Sentí una ola de impotencia y murmuré: pero de verdad ya no me gustas. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió de golpe. Lu Beidong entró corriendo temblando de ira. Lu Yanchuan, ya estás contento. Mi teléfono no para de sonar con llamadas de insultos y acoso. Todo esto es porque no quieres que me case con tu hermana. Bien, cancelo el compromiso, pero deja de arruinarme la vida, por favor. Lu Ninzuan se apresuró a agarrarlo, levantó la mirada y lo consoló con unas palabras. Luego me miró, sus ojos estaban completamente fríos. Lu Yanchuan, si quieres que siga reconociéndote como mi hermano, vas a publicar un comunicado ahora mismo admitiendo que fuiste tú quien inventó esos rumores para difamarlo. Mi rostro palideció al instante. Si hacía eso, yo sería el blanco de todos los ataques en internet. Recordé la terrible experiencia de mi vida pasada cuando fui acosado y difamado sin piedad en las redes. Apreté los dientes y dije: no voy a confesar algo que no hice. Sin esperar a que Lu Ninzuan reaccionara, salté de la cama descalzo. Arrastré la enorme caja que había guardado anoche y la abrí de nuevo. Lo primero que había encima era la primera foto que me tomé con ella cuando llegué a la familia Lu. Mi voz era suave pero firme y clara: no bastará con demostrar que ya no me gustas para probar que yo no lo hice. Tan pronto como terminé de hablar, tomé la foto y la rompí en pedazos. El rostro de Lu Ninzuan cambió. Sin mirarla tomé lo siguiente. Era un traje de alta costura, el regalo que me dio cuando cumplí 18 años. Las tijeras cortaron la tela. El sonido de la seda rasgándose fue ensordecedor. Una a una destrocé cada foto, cada regalo, cada recuerdo. Objetos que alguna vez estuvieron marcados por mi amor obsesivo y fanático. Tesoros que antes protegía con mi vida, ahora los destruía sin siquiera pestañear. El ceño de Lu Ninzuan se fruncía cada vez más. Una irritación inexplicable brotó en su corazón. Dio un paso adelante y me agarró de la muñeca. Yanchuan, es suficiente. Levanté la mirada hacia ella, mis ojos estaban vacíos de cualquier emoción. En ese momento la mirada de Lu Beidong se oscureció y forzó una sonrisa. Yanchuan, ¿por qué tienes que llegar a estos extremos? Haces que parezca que te estamos acorralando. Tiró de la manga de Lu Ninzuan y su voz se volvió extremadamente suave. Déjalo, Ninzuan. No lo presiones. Incluso si fue él como su cuñado, no hay nada que no pueda perdonarle. A partir de ahora nos llevaremos bien. Estaba harto de escuchar su hipocresía. Hermana, cuñado, ¿tienen algo más que decir? Si no, me gustaría descansar un rato. Lu Ninzuan me miró dudando en hablar. Lu Beidong tiró de su manga. Vámonos, Ninzuan. Dejemos que Yanchuan descanse. Lu Ninzuan asintió y se dio la vuelta para salir. Acompañé a ambos a la puerta. Justo cuando iba a cerrarla, una mujer con un cuchillo de fruta en la mano se abalanzó directamente hacia nosotros. Lu Beidong, pedazo de basura. Tú causaste que mi hermano dejara la escuela y se suicidara. Hoy pagarás con tu vida. Lu Ninzuan reaccionó rápido. Agarró a Lu Beidong por la cintura y lo apartó ágilmente. Pero yo, que estaba detrás de ella, no tuve tiempo de esquivarlo. Además, el impulso de su movimiento al protegerlo me empujó hacia adelante, directo hacia la hoja del cuchillo. La hoja se hundió en mi pecho y salió por mi espalda. Grandes chorros de sangre brotaron violentamente. Me deslicé por el marco de la puerta hasta caer al suelo. A través de mi visión borrosa y teñida de rojo pude ver el asombro y un destello de arrepentimiento en el rostro de Lu Ninzuan. Lu Beidong, escondido tras ella, gritaba de pánico. Los guardaespaldas llegaron corriendo y sometieron a la agresora en el suelo. Los labios de Lu Ninzuan se movieron como si me estuviera llamando, pero ya no podía escuchar.
escuchar nada. La oscuridad me tragó. Cuando volví a abrir los ojos me deslumbraron las luces blancas y el olor a desinfectante. La voz de mi madre adoptiva estaba rota por el llanto. Yanchuan, me diste un susto de muerte. Moví los dedos débilmente intentando hablar, pero escuché a mi madre regañar a alguien junto a la cama. Minsuan, no quiero criticarte. Está bien que hayas protegido a Beidong, pero al menos debiste mirar hacia atrás. Yanchuan estaba justo detrás de ti. Tu movimiento lo empujó directo hacia el cuchillo. Y además eso de que Yanchuan difamó a Beidong en internet, fuiste temprano en la mañana a interrogarlo. Te lo diré ahora mismo. En Nochevieja Yanchuan se quedó hablando conmigo hasta casi el amanecer. No tuvo tiempo para hacer esas cosas. Mi madre se enojaba cada vez más a medida que hablaba. Por esta familia ella iba a mamá justo cuando estaba a punto de revelar lo de mi matrimonio arreglado. Usé todas mis fuerzas para interrumpirla. Mi madre se acercó rápidamente. Yanchuan, despertaste. ¿Te duele algo? Voy a llamar al médico. Esbocé una débil sonrisa. Estoy bien, mamá, no te preocupes. Después de un rato de ajetreo el médico me revisó y dijo que no era nada grave. Solo había perdido mucha sangre y necesitaba descansar. Mi madre respiró aliviada. Me dio unas cuantas recomendaciones más antes de que lograra convencerla de que fuera a comprar algo de comer. La habitación del hospital quedó en silencio. Miré a Luninsuan, que seguía de pie a los pies de mi cama. Mi tono fue completamente neutro. ¿Por qué sigues aquí, hermana? ¿No deberías ir a acompañar al hermano Beidong? Debe haberse asustado mucho. Luninsuan frunció el ceño. Antes, si me hacía un pequeño rasguño, exageraba, hacía berrinches y le rogaba que me abrazara y me consolara. Pero ahora solo era cortés y distante, casi como si la estuviera echando. Dio 2 pasos hacia mí. Su voz era grave. Pase lo que pase, sigo siendo tu hermana mayor. Yanchuan, todavía tienes derecho a decirle a tu hermana si te duele algo. Bajé la mirada. No hace falta. Temo que mi cuñado lo malinterprete. Luninsuan quiso decir algo más, pero mi actitud distante y fría la irritó profundamente. Apretó los labios, se dio la vuelta y se fue. En el momento en que la puerta se cerró, una oleada de pánico inexplicable y confuso se apoderó de ella, pero lo reprimió a la fuerza. Durante mis días en el hospital estuve tan tranquilo que parecía otra persona. Recibí mi permiso para viajar a Hong Kong y Macao. Al ver mi foto en el documento exhalé suavemente. El día que me dieron el alta, Luninsuan vino a recogerme, pero el auto no se dirigió a la casa de la familia Lu. Beidong quiere invitarte a comer. Quiere disculparse por haberte malinterpretado antes. Luninsuan mantenía la vista al frente. Él también quiere llevarse bien contigo. Me quedé en silencio por 2 segundos y luego asentí. Está bien. Al llegar al restaurante, Lu Beidong ya nos estaba esperando. A su lado había una mujer joven, llevaba un vestido largo y tenía un rostro deslumbrante. Lu Beidong nos saludó con entusiasmo. Llegaste, Yanchuan. Siéntate, siéntate. Esta es Lu Xingyue, la segunda hija del grupo Lu. Siempre le has caído muy bien. Él la presentó con una sonrisa. Xingyue también estudió cine, tienen mucho en común. Yo pensé, así que quiere que hablemos de cine para ver si surge algo. Luninsuan asintió de acuerdo. Beidong tiene razón. Es bueno que conozcas más gente. Miré a Lu Xingyue y mi corazón se hundió. Esta mujer me había coqueteado antes y la rechacé. En nuestro círculo es conocida como una rompecorazones empedernida. Cambia de novio más rápido que de ropa. La rechacé amablemente. Gracias por la intención, hermano Beidong, pero por ahora no quiero pensar en estas cosas. La sonrisa de Lu Beidong se congeló por un segundo antes de responder con tono afable. Yanchuan, no puede seguir dependiendo tanto de tu hermana. Luninsuan intervino. No tienes que salir con ella a la fuerza. Pero en el futuro podrían colaborar en algún proyecto de cine. Sería bueno que hablaran. Llegados a este punto me fue difícil negarme. Solo quería pasar estos días en paz antes de mi boda. Lu Xingyue tomó la palabra. Señor Lu, tengo un club privado muy cerca de aquí. El ambiente es excelente. ¿Por qué no vamos allí a charlar más tranquilos? Miré a Luninsuan. Sus ojos me animaban a aceptar. No tuve más remedio que asentir. La iluminación del club era tenue e íntima. Lu Xingyue pidió 2 bebidas y me acercó una copa. Señor Lu, la verdad es que siempre lo he admirado. Ella hablaba sin parar y yo fingía escucharla. De repente empecé a sentirme mareado y débil. Todo mi cuerpo se sentía extraño. Me puse de pie bruscamente, pero casi no podía mantenerme en pie. Lu Xingyue reveló su verdadera cara. Ya te está haciendo efecto, ¿verdad? No te preocupes, te cuidaré muy bien. Sacó un látigo de cuero y lo hizo restallar en el aire. Me encantan los hombres rebeldes. En un rato vas a gritar mi nombre como es debido. Me empujó contra el sofá. La droga hacía que mi mente entrara y saliera de la conciencia. El látigo resonaba. El rostro de Lu Xingyue reflejaba una excitación retorcida. Sabes que odio a los hombres como tú que se hacen los difíciles. No fuiste muy valiente cuando me rechazaste la última vez. El látigo golpeó el respaldo del sofá con un sonido sordo. Me mordí la lengua hasta hacerla sangrar usando el dolor para mantenerme despierto. A escondidas deslicé la mano hacia la mesa de centro y mis dedos rozaron el cristal frío de un jarrón. Hoy te voy a enseñar una lección. Antes de que Lu Xingyue pudiera terminar, usé todas mis fuerzas para agarrar el jarrón y estrellarlo contra su cabeza. La cerámica se hizo añicos y ella cayó al suelo de inmediato. Me levanté a duras penas tambaleándome. Salí corriendo del club dando tumbos. El viento frío se coló por mi ropa. Con las manos temblorosas logré parar un taxi. Cuando llegué a casa prácticamente entré arrastrándome, pero lo que me recibió fue la mirada triunfante de Lu Beidong y un video de las cámaras de seguridad. En la grabación se veía claramente a Lu Xingyue tirada en un charco de sangre mientras yo huía aterrorizado. Lu Beidong suspiró fingiendo lástima. Yanchuan, si no te gustaba la chica que te presenté podías haberlo dicho. Había necesidad de ser tan violento. Luninsuan estaba a un lado con el rostro ensombrecido. La familia lo había venido furiosa exigiendo una explicación. Ya llamamos a la policía. Agresión intencional, esto le costará unos años en la cárcel. Me esforcé por explicarme, me drogó. Fue en defensa propia. La madre de Lu Xingyue soltó una carcajada amarga. Drogarte, mi hija puede tener al hombre que quiera. ¿Por qué iba a necesitar drogarte? Es evidente que fuiste tú con tu arrogancia y desprecio por la vida. Lu Beidong intentó persuadirme con voz suave. Yanchuan, admite
tu error. Te ayudaré a suplicar clemencia ante la familia. Basta. Lu Ninzuan lo interrumpió de tajo. Me miró con unos ojos gélidos aterradores. El hijo de la familia Lu no pisará una comisaría, arruinaría nuestra reputación. Hizo una pausa y sentenció cada palabra con dureza. Yo misma aplicaré el castigo de la familia. Mis pupilas se contrajeron. ¿Acaso no me crees? Lu Ninzuan no respondió, simplemente ordenó a los sirvientes que trajeran el látigo. Esa mujer ya me acosaba desde antes. Grité señalando a Lu Beidong. Ella lo sabe. Nos unió a propósito. Todo esto es una trampa. Los ojos de Beidong se llenaron de lágrimas. Yanchuan, ¿cómo puedes acusarme así? Yo solo quería ayudarte a encontrar a alguien. No solo la lastimaste, sino que ahora me echas la culpa. Es suficiente. Volvió a interrumpir Ninzuan. Precisamente porque soy tu hermana mayor, porque te he consentido tanto que te crees intocable, es que debo darte una lección. Tomó el látigo y me miró fijamente. Extiende la mano. La miré. Miré ese rostro que había amado durante más de 10 años y de pronto sonreí. Una sonrisa amarga cargada de dolor. Lentamente extendí la mano. El primer latigazo cayó marcando mi palma al instante con un surco rojo e hinchado. Todo mi cuerpo tembló mientras apretaba los dientes. El segundo, el tercero, cada azote parecía golpear directamente mi corazón, destrozando en 1000 pedazos mi devoción de juventud y mis ilusiones más patéticas. Después de 10 latigazos mis manos eran un amasijo de carne ensangrentada. Estaba pálido con la ropa empapada en un sudor frío. Enciérrenlo en el trastero. Lu Ninzuan arrojó el látigo al suelo con desprecio. Sin mi permiso nadie lo saca de aquí. El trastero era oscuro y helado, repleto de trastos cubiertos de polvo. Me acurruqué en un rincón con el cuerpo ardiendo de dolor. La herida de arma blanca que sufrí antes aún no había cicatrizado del todo y los cortes del látigo ya comenzaban a infectarse. Sentía un ardor insoportable en el estómago y las piernas como si me quemara por dentro. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y golpeé la puerta con desesperación. Por favor, llamen a un médico. Al menos denme algo de medicina. Desde el otro lado escuché la voz nerviosa de una de las criadas. Señor, por favor, no nos meta en problemas. La señorita ha dicho que ahora el señor Beidong está al mando de esta casa, y él ordenó que esta vez debe sufrir de verdad para aprender la lección. Me deslicé lentamente por la puerta hasta caer al suelo. Mis padres estaban fuera de la ciudad por las fiestas de Año Nuevo. No había nadie, absolutamente nadie, que pudiera ayudarme en esta casa. El primer día solo me trajeron un vaso de agua y medio pan frío. El segundo día más agua, pero el pan ya estaba podrido. Para el tercer día la fiebre me tenía delirando. Aún así los chismes de las criadas se colaban por la puerta como cuchillos. La señorita adora al señor Beidong, está supervisando la fiesta de compromiso ella misma hasta el último detalle. Dicen que revisó las invitaciones una por una. Y eso no es nada. El anillo es una joya a medida. El salón estará cubierto con las rosas favoritas del señor Beidong y hasta contrataron una orquesta sinfónica. La familia Lu nunca había organizado algo tan majestuoso. Para nada, la señorita de verdad lo ama. Escuchaba todo eso sumido en mi delirio y no pude evitar recordar mi propia boda con Lu Ninzuan en mi vida pasada. Un trámite apresurado, una decoración patética, los invitados susurrando a mis espaldas y sobre todo, el rostro gélido e indiferente de Ninzuan durante toda la ceremonia. Así es como se ve cuando realmente ama a alguien. Todo lo que di, toda mi desesperación en mi vida pasada no fue más que un chiste cruel. 3 días después la puerta se abrió. La luz del sol me golpeó tan fuerte que tuve que cerrar los ojos. Un asistente estaba en el umbral mirándome sin ninguna emoción. La señorita ordenó que lo lleve a la filial de Lindsay. Nos vamos ahora mismo. Me apoyé contra la pared para ponerme en pie. Sentía que el cuerpo se me caía a pedazos. ¿Puedo darme una ducha primero?, pregunté con voz rasposa. Al ver mi estado tan lamentable, el asistente se quedó de piedra y no se atrevió a negarse. Me di un baño rápido y me puse ropa limpia. El reflejo en el espejo me devolvió a un hombre pálido y demacrado, pero con una mirada extrañamente en paz. Tomé solo mis documentos y bajé las escaleras. El asistente no pudo contenerse. Señorito Yanchuan, ¿no va a empacar su equipaje? Lo miré con total frialdad. No hace falta. Compraré lo que necesite al llegar. Tampoco hace falta que me lleves, ya pedí un coche. Justo antes de subir me giré hacia el asistente. Hazme un favor y dale un mensaje a mi hermana. Dile que me portaré bien, que cumpliré su deseo y que a partir de ahora mantendré mi distancia. Y deséele un feliz compromiso de mi parte. La puerta se cerró con un golpe sordo y el coche comenzó a alejarse lentamente de la mansión Lu. No fue hasta que dejamos atrás la zona de las villas que el conductor rompió el silencio. Señor Lu, usted se marcha. ¿Cómo es que alguien como usted puede saber qué? El conductor finalmente aclaró la garganta y habló con firmeza. Señor Lu, la familia Lee me envió a recogerlo para llevarlo a Hong Kong. Asistirá a la boda tan pronto como aterrice. Ya está todo preparado. Me recosté contra la ventanilla viendo cómo el paisaje urbano pasaba a toda velocidad. Este lugar, la ciudad donde viví durante 20 años, la ciudad donde estaba Lu Ninzuan, se alejaba cada vez más. Dejé escapar un suave suspiro. Cuando sea grande me casaré contigo, hermana. En aquel entonces ella se reía y me alborotaba el cabello diciéndome que eran solo tonterías de niños, aunque en el fondo pensaba que su hermanito era adorable. De pronto, en un estado de ensoñación, creyó verme al final de la alfombra roja. Vestía un traje deslumbrante y caminaba hacia ella paso a paso con los ojos llenos de esperanza y felicidad, a punto de pronunciar su nombre. El corazón de Ninzuan dio un vuelco repentino. Ninzuan, la voz de Beidong la arrancó de sus pensamientos. El final de la alfombra roja estaba vacío. Solo había camareros sirviendo champán. No había rastro de Yanchuan. Se frotó las sienes convenciéndose de que el estrés de esos días le estaba pasando factura. En ese instante el rugido de un avión surcando el cielo resonó a través de la ventana. Al levantar la vista vio la aeronave dirigiéndose hacia el sur. Sus alas plateadas destellaban bajo el sol dejando una larga estela blanca que se desvanecía lentamente en el inmenso cielo azul. Sin saber por qué, una profunda angustia se instaló en su pecho. Ninzuan, Beidong tiró suavemente de su manga. Es hora de hacer el brindis. Ella apartó la mirada del cielo, reprimió su malestar y asintió. El resto del día fue un torbellino de copas y formalidades. Viejos amigos de la familia Lu, parientes, socios comerciales, decenas de sonrisas falsas acercándose mientras las copas de vino desaparecían en su garganta. Ninzuan aguantaba bien el alcohol, pero ese día bebió más de la cuenta. Beidong se mantuvo a su lado en todo momento, manejando las conversaciones con elegancia y mirándola de reojo con ternura. Ya de madrugada, cuando
cuando el último invitado se marchó y el gran salón quedó en absoluto silencio, Nin Xuan se dejó caer en el sofá de la sala de descanso. Sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. ¿Ya está todo arreglado con Yan Chuan?, preguntó de inmediato. La voz del asistente no tardó en responder. Sí, señorita. El joven Yan Chuan ya va rumbo a la filial del Incital como ordenó. Yo mismo lo vi subir al coche. Nin Xuan frunció el ceño. ¿Y por qué no lo acompañaste personalmente? Olvídalo, dijo algo antes de irse. El asistente vaciló un momento. Me pidió que le diera un mensaje. Dijo que se portaría bien, que cumpliría su deseo y que a partir de ahora mantendría su distancia. Ahí le deseo un feliz compromiso. La mano de Nin Xuan apretó el teléfono con fuerza. Mantener su distancia. Escuchar esas palabras salir de mi boca le resultaba completamente perturbador. Antes yo era el hermano que quería estar pegado a ella las 24 horas del día. Si se iba de viaje la bombardeaba con videollamadas. Y ahora era yo quien pedía mantener distancia. Un pliegue de frustración se formó en su frente. Estaba a punto de llamarme directamente para exigir una explicación cuando Beidong entró en la sala habiéndose cambiado a un elegante traje granate. Se sentó a su lado y le preguntó con dulzura. ¿Llamabas a Yan Chuan? No se iba hoy al INSI. Nin Xuan respondió incapaz de ocultar su inquietud. No hizo ningún berrinche, de hecho dijo que de ahora en adelante mantendrá su distancia. Estoy un poco preocupada. La sonrisa de Beidong no flaqueó. Su tono era casi displicente. No te preocupes por eso. Solo está haciendo un berrinche porque lo castigaste. Mantener su distancia, ya verás, dale un par de días, se le pasará el coraje y volverá corriendo a pegarse a ti. La miró a los ojos con encanto calculador. Además tú lo conoces mejor que nadie. Desde que era un niño siempre ha sido así, ¿o me equivoco? Ignóralo un par de días y se le pasará. Nin Xuan lo meditó un segundo. Era cierto. Cada vez que yo hacía un berrinche hacía mucho ruido y pocas nueces. Nunca pasaban más de 2 días sin que yo regresara arrastrándome con voz mimada rogando. Hermana, perdóname, me equivoqué. Seguramente esta vez era igual, solo que el drama había escalado un poco. Era la oportunidad perfecta para darme la espalda y enseñarme a ser obediente de una vez por todas. Con ese pensamiento soltó el teléfono. Beidong esbozó una media sonrisa, se inclinó y le susurró al oído. La noche es joven, no la desperdiciemos pensando en dolores de cabeza. Su aliento cálido rozó su oreja. Ella giró el rostro para mirarlo. Aquellos rasgos apuestos rebosaban ternura. Durante el primer mes tras el compromiso, Nin Xuan se dedicó en cuerpo y alma a Beidong. Ambos se marcharon de viaje a la lejana Europa del Norte. Esquiaron en Noruega, pasearon por pueblecitos en Suecia y persiguieron la aurora boreal en Islandia. Beidong estaba eufórico y mantenía la agenda repleta desde el amanecer hasta la noche. Nin Xuan pensó en contactarme varias veces, pero él siempre encontraba una excusa o una casualidad para interrumpirla, obligándola a posponerlo. Así fue hasta la noche en que estalló la aurora boreal. El cielo nocturno se inundó de cintas luminosas en tonos verdes y púrpuras, un espectáculo deslumbrante e irreal. A su lado Beidong miraba hacia arriba maravillado. Sin embargo, la mente de Nin Xuan viajó involuntariamente a 3 años atrás, a nuestro propio viaje a Islandia. Bajo aquella misma aurora la mirada que yo le dirigí brillaba más que las luces del cielo. Tiempo después, cuando Beidong me robó el premio en aquel concurso de fotografía, yo me hundí en la tristeza. Ella intentó consolarme prometiéndome que me llevaría de vuelta a Islandia para tomar más fotos. Yo le tendí mi dedo meñique y ella riendo entrelazó el suyo, sellando la promesa. Una promesa que jamás cumplió. Esa misma noche Nin Xuan se excusó diciendo que estaba exhausta y regresó temprano al hotel junto a Beidong. Durante todo ese tiempo había estado sufriendo sueños fragmentados. Al despertar no lograba recordar las imágenes, pero la pesada sensación de lamento, tristeza y culpa se negaba a abandonarla. Esa noche por fin tuvo un sueño nítido y completo. Soñó que estaba de pie en el frío silencio de una morgue. Un forense levantó la sábana blanca y mi rostro apareció ante ella. Estaba pálido, helado, con los ojos cerrados para siempre. Se quedó petrificada. Le temblaban tanto las manos que no podía ni alzarlas. De pronto la escena cambió. Estaba en el salón de la mansión Lu. Mi madre estaba sentada en el sofá con los ojos hinchados de tanto llorar, murmurando para sí misma. En el fondo no fue culpa de Yan Chuan. Él solo quería estar con la mujer que amaba. ¿Qué hay de malo en eso? Fui yo quien lo apoyó, fui yo quien le dijo que luchara por ti. Y cuando todo se vino abajo lo culpé de todo. Él era un muchacho tan dulce, mi buen hijo. Cuando enfermaba se quedaba velándome toda la noche. Cada semana iba a comprar los postres que a mí me gustaban y en mi cumpleaños siempre me preparaba un regalo con sus propias manos. Mi madre se cubrió el rostro ahogada en llanto. Tuvo que morir para que yo entendiera que durante todo este tiempo que creí odiarlo, en realidad me odiaba a mí misma. La pesadilla volvió a girar. Esta vez Nin Xuan estaba sentada a solas en el estudio, abrumada por los recuerdos. Me vio a mis 3 años acurrucado y tembloroso en un rincón del orfanato. Ella se acercó y me tendió un caramelo. Mis ojos se iluminaron al instante y le susurré: gracias, hermana mayor. Me vio a mis 12 años ardiendo en fiebre mientras ella me cuidaba en la madrugada. Yo delirando me aferré a su mano suplicando: no te vayas. Y ella respondió: no me iré, siempre estaré contigo. Recordó cuando unos matones me acorralaron en un callejón. Ella apareció como una fiera echándolos a golpes. Yo la abracé llorando de pura impotencia mientras ella me acariciaba la espalda y decía: no tengas miedo, tu hermana te protegerá. Luego me vio a los 16. Fue la primera vez que me puse un traje. Bajé las escaleras luciendo tan apuesto que no pudo apartar la mirada. Su corazón dio un vuelco salvaje en su pecho, pero enseguida se reprendió: es mi hermano, solo es mi hermano. Con el paso de los años el fuego en mis ojos al mirarla se volvió imposible de ocultar. Ella sabía perfectamente lo que significaba esa mirada, y luchó con todas sus fuerzas para no devolverme ese mismo fuego. Empezó a salir con otros hombres uno tras otro, pero en el fondo me permitía actuar como un animal salvaje, marcando su territorio y espantándolos a todos. Al final se lanzó a los brazos de Lu Beidong. Sabía que él y yo
nos odiábamos, era el candidato perfecto para aplastar mis ilusiones. Pero la verdad era que cada vez que yo le armaba un escándalo lloraba o le rogaba a ella, en el fondo sentía un perverso placer. El día que bajó la guardia y aceptó casarse conmigo fingió que lo hacía porque la tenía harta. Pero solo Lu Ninzuan sabía la verdad. En el fondo de su alma ella deseaba cometer ese error. Pero entonces todo se fue al infierno. Nuestro padre murió y mi madre me guardó un rencor eterno. Ninzuan no soportaba verme ahogado en culpa y miseria, así que huyó. Se refugió en el trabajo de la empresa, en los eventos sociales y en los brazos de Beidong. Y mientras ella me ignoraba en el silencio de esa gigantesca mansión, mi alma se marchitaba día a día. Así que me pidió el divorcio. Pensó que al separarnos volveríamos a ser hermanos y podría cuidarme libremente protegiéndome como cuando éramos niños. Pero antes de que tuviera la oportunidad de enmendar su error morí. La pesadilla dio otro salto. Se vio a sí misma frente al apartamento de Beidong. La puerta estaba entreabierta y desde el interior se filtraban gemidos explícitos. Empujó la puerta y lo encontró revolcándose con otra mujer. Beidong se levantó aterrorizado balbuceando excusas mientras intentaba tocarla. Ella le apartó la mano con asco y se marchó. Había sacrificado a su propio hermano por un pedazo de basura como él. Había perdido a su hermano para siempre. La última imagen del sueño. Un año después, en el aniversario de mi muerte, ella estaba de pie en la misma intersección donde sufrí el accidente con un ramo de rosas blancas entre las manos observando el tráfico incesante. Y en ese instante recordó al niño pequeño que le aferraba la mano diciendo: hermana, promete que te quedarás a mi lado para siempre. Y ella juró que lo haría. Una promesa rota. Cuando el pesado camión se abalanzó hacia ella ni siquiera intentó esquivarlo. Ninzuan abrió los ojos de golpe. El impacto brutal del vehículo aún resonaba en sus huesos, asfixiándola con un dolor tan agudo que la hizo comprender una verdad aterradora. Aquello no era una simple pesadilla, eran las memorias de una vida pasada. Agarró su teléfono y marcó mi número a toda prisa. Apagado. Volvió a llamar. Seguía apagado. Desesperada llamó al director de la filial. ¿Cómo se ha adaptado Yanchuan a la empresa? Dame su dirección exacta. La voz al otro lado, arrastrada y somnolienta, le heló la sangre. Señorita Lu, el joven Yanchuan nunca se presentó a trabajar. Pensé que había decidido tomarse unos días de descanso. El corazón de Ninzuan cayó en picado. Repite lo que acabas de decir. ¿Me estás diciendo que jamás pisó la oficina? Colgó bruscamente y reservó el primer vuelo de regreso al país. Apenas cruzó la puerta de la mansión acorraló a mi madre. Mamá, ¿dónde diablos está Yanchuan? Mi madre frunció el ceño y respondió con una calma ensayada: ¿acaso no lo mandaste tú misma a dirigir la sucursal del INSI? Ninzuan no cedió. En la sucursal dicen que nunca se presentó. Mamá, ¿dónde está? Sé perfectamente que tú lo sabes, así que no intentes mentirme. Mi madre guardó silencio un segundo antes de estallar con indignación. Te comprometes con otro hombre y humillas a tu propio hermano por defender a un extraño. Yanchuan estaba destrozado. Se fue al extranjero a despejar la mente. ¿Y a ti qué te importa lo que haga? Ninzuan notó al instante la evasiva en su voz. Respiró hondo. Bien, si no vas a decírmelo, lo averiguaré yo misma. Sigue descansando. Pero Ninzuan estaba a punto de descubrir que por mucho que removiera cielo y tierra en todo Jiangcheng no encontraría un solo rastro mío. Me había esfumado de la faz de la tierra. No había registros de vuelos ni movimientos bancarios, absolutamente nadie me había visto. Todo cambió el día que pasó por la zona de descanso de la empresa y escuchó a unas empleadas cotilleando. Vieron el escándalo en las noticias de Hong Kong y la segunda señorita de la familia Li se ha casado. Lianan, esa demente, ¿qué clase de suicida se atrevería a casarse con ella? Dicen que el chico es de aquí del continente. Publicaron una foto de perfil y el tipo es guapísimo. De hecho, en las redes dicen que es idéntico al hijo menor de la familia Lu. Los pasos de Ninzuan se detuvieron en seco. Entró a la sala con la voz cargada de pánico. ¿De qué foto están hablando? Las empleadas pegaron un brinco y aterrorizadas le entregaron el teléfono de inmediato. La imagen era borrosa, un claro ángulo de paparazzi. Se trataba de una ceremonia nupcial. El novio vestía un traje de gala. Estaba de perfil mostrando apenas la mitad de su rostro. Sin embargo, a Ninzuan le bastó un milisegundo para reconocerlo. Era yo. Sus manos empezaron a temblar violentamente al sostener la pantalla. La familia Li en Hong Kong, una boda. La fecha de la publicación coincidía exactamente con el día de su compromiso con Beidong. Salió disparada hacia la mansión y le plantó el teléfono en la cara a mi madre. Es Yanchuan, ¿verdad? Mi madre miró la pantalla. Tras un silencio largo y asfixiante asintió con la cabeza. Yanchuan dijo que usaría este matrimonio político para pagarle a la familia Lu todo lo que habíamos hecho por él. Su voz era apenas un susurro roto. Me suplicó que no te dijera nada. Tenía miedo de arruinar tu relación con Beidong. La mente de Ninzuan estalló. Pagar su deuda de crianza, miedo de arruinar su compromiso, así que Yanchuan decidió casarse con una psicópata sádica y arrojar su vida entera a la basura. Solo por eso se dio la media vuelta dispuesta a marcharse. ¿A dónde crees que vas?, gritó mi madre agarrándola del brazo. A Hong Kong. Voy a traer a mi hermano de regreso. En ese preciso instante la gran puerta de la mansión se abrió de par en par. Beidong apareció en el umbral con los ojos enrojecidos, seguido por dos sirvientes cargando su equipaje. Ninzuan estaba tan preocupado por ti que tomé el siguiente vuelo. Avanzó con la intención de tomar su mano. Ya me enteré de lo de Yanchuan. Pero escucha, casarse con Lianan fue su propia decisión. Ninzuan se apartó bruscamente esquivando su contacto. Lu Ninzuan se hizo a un lado esquivando su mano. Liu Beidong se quedó paralizado y forzó una sonrisa. Estás demasiado cansada, no seas así, vamos a casa a descansar. Lo de Yanchuan lo hablaremos después. Lu Ninzuan lo miró, sus ojos fríos como el hielo. Él es mi hermano. Liu Beidong elevó un poco la voz. Sé que es tu hermano, pero ¿qué clase de familia crees que son los Li? ¿Qué crees que pasará con la reputación de los Lu si vas y te lo llevas así como así? ¿Y qué hay de nuestro compromiso? Hizo una pausa y su tono se volvió un poco más suplicante. Además, si Yanchuan decidió casarse es porque ya lo pensó bien. Sabes perfectamente que a él siempre le has gustado. Ahora que está dispuesto a dejar eso atrás y empezar una nueva vida, como su hermana no deberías alegrarte por el. ¿Qué necesidad hay de ir a molestarlo? Lu Ninzuan lo miró fijamente y de repente soltó una carcajada fría. Liu Beidong, todos esos años que estuviste en el extranjero, ¿cuántas novias tuviste?
tuviste. El rostro de Liu Beidong palideció. Lu Ningxuan continuó con un tono neutro. ¿Quieres que empiece a nombrarlas una por una o prefieres que les dé la lista de nombres a tus padres? Liu Beidong retrocedió un paso. Sus labios temblaron pero no pudo articular palabra. Lu Ningxuan pasó por su lado. El compromiso se cancela. No vuelvas a aparecer en mi presencia. Liu Beidong se dio la vuelta con la voz aguda por la desesperación. Lu Ningxuan, me estás haciendo esto por Lu Yanchuan. Él es tu hermano. Ustedes son hermanos. Entra en razón. Lu Ningxuan se detuvo y lo miró por encima del hombro. Su mirada fue tan gélida que le envió un escalofrío por la espalda. Si estoy o no en mis cabales, no es algo que tú debas decirme. Mientras tanto al otro lado del mundo, la luz del sol se filtraba a través de los enormes ventanales. Estaba acostado en la cama mirando los complejos relieves del techo y me tomó un largo rato asimilarlo. Estaba en la mansión principal de la familia Li en Francia. La boda de hace 3 días aún se sentía como un sueño febril. Al llegar a Hong Kong la gente de la familia Li me llevó a una villa en la cima de una montaña. En la ceremonia usé un traje blanco. Al final de la alfombra roja me esperaba una joven. Sus rasgos eran tan exquisitos que parecía sacada de una pintura. Ella era Li Anan, la famosa y despiadada lunática de la que todos hablaban, y sin embargo tenía un rostro tan puro e inmaculado. Llevaba un vestido de novia negro con cola y algo en sus ojos me resultó extrañamente familiar. Pero antes de que pudiera darle más vueltas, ella ya estaba frente a mí. La boda fue majestuosa. Cada detalle gritaba un lujo llevado al extremo, pero no había muchos invitados. Durante toda la ceremonia Li Anan fue la viva imagen de la elegancia aunque siempre mantuvo una sutil distancia entre nosotros. Intercambiamos anillos e hicimos nuestros votos frente al sacerdote, como cualquier pareja de recién casados. Esa noche Li Anan trajo nuestra acta de matrimonio y algo de cenar. Se paró en la puerta y habló con un tono indiferente. Señor Lu, descanse temprano. Yo dormiré en la habitación de al lado. Si necesita algo llame a los sirvientes. La puerta se cerró. Miré las cosas sobre la mesa y solté un suspiro de alivio. Me tumbé en la cama mirando al techo. Este matrimonio arreglado estaba resultando mucho mejor de lo que imaginaba. Al día siguiente Li Anan me llevó en un vuelo a Francia. Durante el viaje de 12 horas compartimos el mismo jet privado pero apenas cruzamos un par de palabras. Ella pasó todo el vuelo leyendo documentos o contestando llamadas en francés, idioma que yo no entendía. Me quedé apoyado en la ventana mirando las nubes, perdido en mis pensamientos. Cuando aterrizamos vi un antiguo castillo en las profundidades de la finca rodeado de inmensos viñedos. De ahora en adelante vivirás aquí, me dijo Li Anan. Asentí y bajé del coche detrás de ella. El castillo era enorme y había sirvientes por todas partes pero Li Anan rara vez se dejaba ver. Me dejó a cargo del mayordomo con un simple cuide bien del señor y se marchó. En los días siguientes empecé a notar que todo en aquel lugar era bastante extraño. El vestidor estaba repleto con la nueva temporada de todas mis marcas favoritas. El estudio tenía una pared entera cubierta de libros de cine, muchos de ellos ediciones agotadas que yo siempre quise comprar y nunca pude. Y los postres de la tarde tenían exactamente el mismo sabor que los de mi pastelería favorita de cuando era niño. Le pregunté al mayordomo quién había preparado todo eso. Él sonrió suavemente. La señorita ordenó que todo se arreglara según las preferencias del señor. Me quedé atónito. Como sabía ella que era lo que a mí me gustaba, el mayordomo no dio explicaciones, solo hizo una reverencia y se retiró. Me quedé de pie frente a la ventana mirando esa enorme y desconocida finca. La luz del sol bañaba los viñedos y un par de pájaros cruzaban el cielo. De pronto recordé el día que me fui de Jianchen. Mi asistente me preguntó si no iba a empacar nada. No hace falta, le respondí. Compraré lo que necesite cuando llegue allá. Y ahora resultaba que en efecto no tenía que comprar absolutamente nada, ni preocuparme por nada, porque alguien ya lo había organizado todo a la perfección. Ese alguien era Li Anan, mi actual esposa. Mantenía una distancia fría conmigo pero al mismo tiempo cuidaba de mí con un nivel de detalle absurdo. No entendía por qué lo hacía, solo sabía que Li Anan era un misterio envuelto en enigmas. Tal vez, este matrimonio no era la pesadilla que había imaginado. Pasó un mes y poco a poco me fui adaptando a mi nueva vida. Los días eran tranquilos y relajados, lo que ayudó a calmar la ansiedad constante que sentía desde que volví a nacer. Li Anan seguía siendo un fantasma, a veces no la veía por días enteros, y cuando nos cruzábamos en el comedor solo nos saludábamos asintiendo con la cabeza. Rara vez intercambiábamos más de 3 frases, yo no preguntaba y ella no explicaba. Éramos como 2 extraños compartiendo techo. Hasta aquella noche, un ruido fuerte en la planta baja me sacó del sueño. Me puse una bata y abrí la puerta. Desde el pasillo se escuchaban los murmullos asustados de los sirvientes. Mi corazón dio un vuelco. Bajé las escaleras rápidamente. El salón estaba completamente iluminado. 2 guardaespaldas entraron sosteniendo a Li Anan. Estaba empapada en sangre. Su camisa blanca, ahora de un rojo intenso, se le pegaba al cuerpo. Los guardaespaldas la recostaron en el sofá y al verme uno de ellos se tensó. Señor, respiré hondo y me acerqué. Solo al estar frente a ella pude ver la magnitud del daño. Tenía cortes por todas partes. El peor era un tajo profundo en el brazo. La piel estaba abierta y no paraba de sangrar. Su rostro estaba tan pálido que parecía traslúcido. Me giré hacia la sirvienta que estaba cerca. Tráeme un botiquín, agua caliente y toallas. Rápido. La mujer reaccionó y salió corriendo. Me arrodillé y le toqué la frente a Li Anan. Estaba helada, cubierta de sudor frío. Al sentir mi mano sus pestañas temblaron. Hizo un esfuerzo titánico para abrir los ojos. Su mirada desenfocada se posó en mí por un instante, movió los labios pero no salió ningún sonido. Le sostuve la mano cuando intentó levantarla. No hables, yo me encargo de esto. Cuando trajeron el botiquín saqué alcohol, gasas, pinzas y coagulante preparándolo todo. Un guardaespaldas hizo un amago de intervenir. Señor, déjeme hacerlo a mí. No. Rompí el sello del frasco de alcohol, empapé un algodón y empecé a limpiar la herida de su brazo. Me temblaban las manos pero no me detuve. En cuanto el algodón tocó el borde del corte, Li Anan se estremeció violentamente. Levanté la mirada. Tenía la mandíbula apretada y la frente perlada de sudor pero no dejó escapar ni un solo quejido. Fruncí el ceño. Si te duele, grita. Ella me miró y esbozó una sonrisa débil, pero no dijo nada. Volví a bajar la vista y seguí trabajando. Desinfectar, aplicar el polvo, vendar. Mis movimientos eran torpes pero lo hacía con el mayor cuidado posible. Solo después de vendar su brazo noté que había más heridas.
heridas. Tenía un enorme hematoma oscuro en las costillas y varios cortes en la espalda. Le pedí que se pusiera de lado y fui limpiando cada pequeña herida una por una. Durante todo el proceso no soltó un solo gemido. Solo sentía como su cuerpo se tensaba cuando tocaba los lugares más sensibles. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando por fin terminé con el último corte y solté las pinzas, me di cuenta de que tenía las palmas empapadas en sudor. Hice el amago de levantarme para lavarme las manos, pero me agarró por la muñeca. No sé en qué momento había vuelto a abrir los ojos. Me miraba fijamente aferrándose a mí con una fuerza desesperada. No te vayas. Su voz era un susurro ronco tan frágil que parecía la de una niña. Me quedé helado y la miré. Estaba pálida como un fantasma, con el ceño fruncido y los labios apretados en una línea fina. Me apretaba la mano y temblaba aferrándose a mí como un náufrago a sus salvavidas. Y entonces sentí como algo en mi interior se rompía. Me senté en el borde del sofá sin soltarla. No me voy. Duerme. Como si me hubiera entendido, su agarre se relajó pero no me soltó. Cerró los ojos y poco a poco su respiración se volvió más profunda y regular. Me apoyé contra el respaldo del sofá observándola dormir en silencio. Realmente tenía un rostro hermoso. Así profundamente dormida no quedaba ni rastro de su aura intimidante. Parecía dócil. De pronto recordé lo que acababa de decir. No te vayas. Me llevó de vuelta a hace muchos años, a un día en el que, ardiendo en fiebre, me aferré a la mano de Luninsuang y le rogué: hermana, no te vayas. Bajé la mirada y aparté esos pensamientos. Y así me quedé sentado dejando que me sostuviera la mano durante toda la noche. Cuando la luz del alba empezó a asomarse por la ventana, el sueño me venció. Al despertar estaba en mi propia cama. Lianan estaba sentada a mi lado. Ya se había cambiado de ropa. Seguía pálida pero se veía mucho más repuesta. Me observaba sin parpadear con una intensidad que casi quemaba. Al ver que abría los ojos sonrió. Gracias por lo de anoche, Yanchuan. Sentí que las orejas me ardían y negué con la cabeza. No fue nada. Lianan soltó una pequeña risa, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró y me dijo: de ahora en adelante vendré a cenar a casa todos los días. La puerta se cerró. Me quedé asimilándolo. Y desde esa noche Lianan cumplió su palabra. Cada noche aparecía en el comedor a la misma hora, cenábamos juntos y luego dábamos un paseo por los jardines. Al llegar la hora de dormir compartíamos la cama. Nunca cruzó la línea y cada vez me preguntaba: ¿puedo? Solo cuando yo decía que sí, se acostaba a mi lado. Los días pasaron y me fui acostumbrando a esta cálida rutina. Me acostumbré a tenerla sentada frente a mí en el desayuno y a escucharla decir buenas noches antes de dormir. Una noche bajo la luz de la luna abrimos una botella de vino y la conversación derivó hacia los rumores que la rodeaban. Yo me sentía un poco nervioso por tocar el tema, pero Lianan fue sorprendentemente directa. Despiadada. Heredó la locura de su madre. Mató a sus dos hermanas. Fue enumerando los rumores con frialdad como si hablara de otra persona. Eso es lo que dicen allá afuera, ¿verdad? No respondí. Ella continuó: cuando tenía 10 años vi cómo asesinaban a mi madre. La asesina fue una sirvienta que había trabajado con nosotros durante 15 años. Mi madre confiaba ciegamente en ella, y ella aprovechó una siesta para apuñalarla. Mi respiración se atascó. Alguien le pagó. Querían destruir a mi padre y empezaron matando a mi madre. Después, murieron mis dos hermanas mayores. La mayor en un accidente de coche, la segunda en un accidente de caballo. Ambas fueron muertes accidentales, y ambas fueron asesinatos. Lianan cerró los ojos. Mi padre, aterrorizado de que yo fuera la siguiente, le dijo al mundo que yo había heredado la enfermedad mental de mi madre y me encerró en un sanatorio. Solo hasta que él mismo fue asesinado no tuve más opción que hacerme cargo de la familia. Usé métodos de hierro y sangre para exterminar a mis enemigos y asegurar mi posición. Así que sí, gran parte de lo que has escuchado es verdad. Abrió los ojos y me miró esbozando una media sonrisa. He matado gente, y definitivamente he estado loca. Miré fijamente esos ojos negros tan profundos como un abismo insondable. Hubo un largo silencio antes de que me atreviera a preguntar: entonces, ¿por qué eres tan buena conmigo? La expresión de Lianan cambió. No respondió de inmediato. En lugar de eso se giró para quedar frente a mí. La distancia entre nosotros se redujo a menos de un brazo. Porque tú me salvaste la vida. Me quedé petrificado. A los 15 años escapé del sanatorio. Había gente persiguiéndome. Huí hasta Jiancheng y me escondí en un callejón. Me clavó la mirada. Al final del callejón había una pila de basura. Me escondí ahí detrás. Unos hombres de negro me seguían el rastro buscando casa por casa. Entonces apareció un niño. Se paró justo frente a la basura y le dijo a los hombres que alguien vestido de negro había salido corriendo por otro lado. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Lianan. Cuando le preguntaron si me había visto, les dijo que no y les ordenó que se apartaran, que no lo dejaban ir a comprar sus golosinas. Mis ojos se abrieron de golpe. Cuando se fueron me sacó de mi escondite y me dio una botella de agua. Lianan seguía mirándome. Me dijo: está sangrando. Límpiate. Le pregunté su nombre, le dije que algún día se lo pagaría, pero él simplemente me contestó que no hacía falta y salió corriendo. De repente lo recordé todo. Ese año me había escapado para comprar dulces. En un callejón me crucé con una chica empapada en sangre, engañé a los matones que la perseguían y le di una botella de agua. Nunca más volví a verla. ¿Eras tú?, exclamé sin pensar. Lianan asintió con una sonrisa. Durante todos estos años siempre he mantenido un ojo puesto en ti. Supe que la familia Lu te había adoptado y que te trataban bien. También sabía que la única persona que te importaba era tu hermana. Pero cuando me enteré de que iba a casarse, su voz se volvió un susurro. Fue entonces cuando le ofrecí el matrimonio a los Lu. De pronto tomó mi mano. Yanchuan, desde el momento en que aceptaste casarte conmigo perdiste cualquier oportunidad de escapar. Me miró a los ojos pronunciando cada palabra con una intensidad aterradora. Incluso si la muerte nos separa jamás te soltaré. Me quedé mirando aquellos ojos negros.
En ellos vi una sinceridad absoluta, y algo más que no supe descifrar, pero lo que sentí en mi interior no fue miedo, fue una sensación de seguridad como nunca antes había experimentado. Apreté su mano sin decir una palabra. Lianan se sorprendió un segundo pero luego sus ojos brillaron de alegría. Esa noche la distancia entre nosotros desapareció por completo. La noticia de que Lunin Xuan había cancelado su compromiso se esparció como pólvora entre la élite. La familia Liu humillada encerró a Liu Beidong en su casa prohibiéndole salir. El consumido por la rabia destrozó todo en su habitación. Lu Yanchuan, ese bastardo ya está casado y aún así quiere arruinarme. Usando viejos contactos, Liu Beidong logró comunicarse con los rivales europeos de la familia Li. Les entregó todos los detalles de mi vida, mi paradero, mis rutinas, mis horarios para salir, mis lugares favoritos. Les vendió hasta el más mínimo detalle, pero no se detuvo ahí. Pagó para que falsificaran pruebas que demostraban que Lunin Xuan y yo teníamos una relación incestuosa antes de mi matrimonio y se las envió anónimamente a Lianan. Cuando llegó ese correo yo estaba en el estudio acompañándola mientras leía unos documentos. Lianan abrió el correo, le echó un vistazo y su rostro cambió ligeramente. Noté que clavó su mirada en mí. ¿Qué pasa? No respondió, solo giró la pantalla del portátil hacia mí. Cuando leí el contenido sentí cómo se me congelaba la sangre. Eran fotos mías con Lunin Xuan. Algunas eran reales, otras montajes evidentes. El texto que las acompañaba era repugnante. Afirmaba que antes de casarme yo mantenía un amorío enfermizo con mi hermana y me acusaba de ser un monstruo pervertido. Abrí la boca para explicarle pero sentí un nudo en la garganta. Lianan me miró, soltó una pequeña risa y con un par de clics borró el correo de forma permanente. Ya sabía todo sobre ti y tu hermana, pero eso es el pasado. Ahora eres mi marido y llevas mi apellido. Me quedé sin palabras. Lianan me miraba con una intensidad abrumadora pero su voz era calmada. He investigado cada rincón de tu vida durante 8 años. Sé qué clase de hombre eres, mucho mejor que tú mismo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Dejé el libro en la mesa, me acerqué y por primera vez fui yo quien la abrazó. Lianan se tensó por un segundo pero luego me rodeó la cintura con sus brazos. No dijimos nada, solo nos aferramos el uno al otro. Afuera el sol brillaba y nosotros nos quedamos ahí abrazados en silencio. Unos días después salí hacia una librería en el centro de la ciudad. Era una rutina semanal. Iba, compraba los últimos lanzamientos y me daba una vuelta por las calles. El chofer y los guardaespaldas que Lianan me había asignado venían conmigo, todo parecía normal. A mitad de camino varios coches oscuros nos cerraron el paso bruscamente. Los guardaespaldas reaccionaron al instante intentando dar la vuelta para sacarme de allí, pero los atacantes eran demasiados. Más de 10 hombres salieron de los coches armados con bates y tubos de metal rodeándonos. Me sudaban las manos pero traté de mantener la calma. Justo cuando uno de ellos levantó el bate para destrozar la ventana de mi coche, otro grupo de personas apareció de la nada. Eran los hombres de Lianan. Atacaron por la retaguardia con una precisión quirúrgica y en cuestión de minutos redujeron a los asaltantes contra el asfalto. Yo miraba todo desde adentro, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. La puerta del coche se abrió de golpe. Era Lianan. Su rostro era una máscara de furia asesina. Me tomó de la mano y me sacó del vehículo. ¿Estás herido? Negué con la cabeza. Solo entonces la vi soltar un suspiro de alivio. Durante todo el trayecto de regreso no soltó el teléfono. Por los fragmentos de conversación que logré escuchar supe que estaba interrogando a los atacantes. ¿Quién los mandó? ¿Qué querían? ¿Quién está detrás de esto? Para cuando llegamos a casa ya había anochecido. Lianan me llevó hasta la habitación y me dijo: descansa, tengo asuntos que arreglar. Le agarré la manga. ¿Quién fue? Hubo un silencio de 2 segundos. Liu Beidong se había aliado con los enemigos de la familia Li para secuestrarte y usar eso en mi contra. Sentí un nudo en el estómago. Lianan me abrazó por la cintura y apoyó su cabeza en mi pecho. No te preocupes. Se atrevió a tocar lo que es mío y ahora sabrá lo que eso cuesta. Se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir me miró por última vez. La próxima vez que salgas lleva más hombres contigo. Esto fue un error mío. La puerta se cerró. Me senté en el borde de la cama recordando la imagen de aquellos hombres abalanzándose sobre mi coche y un temblor me recorrió las manos. Pero al mismo tiempo sentí algo muy distinto. Paz. Sabía que alguien me protegía con su vida y que jamás permitiría que me hicieran daño. Mientras tanto Lunin Xuan había querido volar a Francia para traerme de vuelta, pero los asuntos internos de la compañía en el país la mantuvieron atada durante medio mes. El mismísimo patriarca lo había tomado las riendas. Arrojó un montón de documentos frente a él. Si quieres ir a la isla de Hong Kong a recuperar a alguien, primero termina con esto. El imperio de la familia Lu no está para tus caprichos. Lunin Xuan pasó más de 10 noches en vela hasta por fin cerrar todos los proyectos atrasados. Al despegar el avión se apoyó contra la ventanilla con los ojos inyectados en sangre. Durante 14 horas de vuelo no pegó el ojo ni un solo minuto. Su mente solo pensaba en mí, en cómo de pequeño tomaba su mano haciendo berrinches y llamándola hermana. En mis últimas palabras antes de irme: feliz compromiso. Y en las imágenes de sus pesadillas, mi rostro pálido, mi cuerpo helado y aquel cruce. No podía volver a perderme. En cuanto aterrizó alquiló un auto directo hacia un antiguo castillo. Las inmensas puertas estaban cerradas a cal y canto, donde 2 guardaespaldas vestidos de negro montaban guardia sin mostrar expresión alguna. Busco a Lianan. Uno de ellos la miró de reojo. La señorita no recibe visitas. Entonces busco a Lu Yanchuan, es mi hermano. El guardia mantuvo su rostro de piedra. El señor tampoco recibe visitas. Lunin Xuan apretó los puños. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo pero no se rindió. Buscó un rincón junto a los muros del castillo, se sentó y esperó. El primer día nadie le hizo caso. Los guardias cambiaron de turno 2 veces y la miraban como si estuviera loca. El segundo día empezó a llover sin paraguas, soportó la tormenta estoicamente. Un guardia se asomó, la vio y volvió a entrar. Al tercer día la lluvia cesó. Se apoyó contra la pared con los labios agrietados pero su mirada jamás se apartó de aquella puerta. Finalmente en la mañana del 4.º día la puerta se abrió. Y yo salí desde el interior. Tenía un aspecto excelente, incluso con un rubor saludable en las mejillas. La luz del sol me iluminaba como si fuera una pintura. Lunin Xuan se quedó paralizada. Me veía bien, muchísimo mejor de lo que ella había imaginado. Caminé hacia ella y me detuve observando su aspecto miserable con cierta sorpresa.
sorpresa pero sobre todo con confusión. Hermana, ¿qué haces aquí? La garganta de Luninsuan se cerró, su voz sonaba áspera y reconocible. Yanchuan Lianan no es una buena persona. He venido a llevarte a casa. Me quedé en silencio. Dio un paso al frente intentando tomar mi mano pero los guardaespaldas le bloquearon el paso de inmediato. Sé que me equivoqué. Luninsuan clavó su mirada en mis ojos. No debí dudar de ti, no debí golpearte, no debí encerrarte. Y sobre todo no debí divorciarme de ti. Me quedé helado por un instante y luego sonreí. Fue una sonrisa tenue cargada de un significado indescriptible. Así que mi hermana también reencarnó. El corazón de Luninsuan dio un vuelco violento. La miré con una tranquilidad absoluta. Pero ya es demasiado tarde. Di un paso hacia atrás marcando mi distancia. Ahora soy el esposo de Lianan. Ella dice que tenemos una promesa y que en esta vida jamás nos separaremos. Luninsuan intentó hablar pero un nudo ahogó sus palabras. Me di la vuelta para regresar al interior. Por instinto intentó seguirme pero la muralla de guardias la detuvo en seco. Yanchuan, gritó con la voz desgarrada. Mis pasos se detuvieron un segundo pero no miré hacia atrás. Regresa por donde viniste, resonó mi voz en la distancia. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Atravesé las inmensas puertas y desaparecí para siempre de su vista. Luninsuan se quedó petrificada viendo cómo las pesadas puertas se cerraban lentamente. El sol brillaba, la brisa era suave y de repente se dejó caer de cuclillas hundiendo el rostro entre sus manos. Pero no se marchó. Se hospedó en un hotel del pueblo más cercano. Cada mañana regresaba a las puertas del castillo a esperar. Cada tarde enviaba una carta hacia el interior. La primera hablaba de su arrepentimiento en su vida pasada, de cómo se derrumbó tras mi muerte, de cómo su mente solo pensaba en mí cuando estaba en aquel fatídico cruce. La segunda confesaba su cobardía en esta vida. Admitía que se había enamorado de mí hace mucho pero no se atrevió a aceptarlo y el dolor que sintió al empujarme a los brazos de otro. La tercera solo hablaba de lo bueno que yo era de cuando tenía 3 años y la llamaba hermana con mi vocecita tímida de cuando bajé por las escaleras a los 16 y no pudo apartar la mirada. La cuarta, la quinta, la sexta no respondía ninguna. Los guardias de la entrada pasaron de la alerta constante a la indiferencia y finalmente a la resignación. Veían a aquella mujer desolada aparecer a la misma hora todos los días para entregar una carta más, como si estuviera cumpliendo un rito sagrado. Medio mes después por fin acepté verla. Nos reunimos en los jardines del castillo. Una mesa y sillas de hierro blanco, una tetera de té negro y un par de platos con postres. La luz del sol se filtraba a través de las enredaderas esparciendo destellos dorados sobre el suelo. Me senté frente a ella con una sencilla camisa beige luciendo aún mejor que la última vez. En mi mirada había una frescura y una paz que ella no había visto en mucho tiempo. Dime, hermana, hablé con un tono glacial. ¿Qué es exactamente lo que quieres decirme? Dímelo a la cara. La garganta de Luninsuan se hizo un nudo. Miles de palabras se amontonaron en su pecho pero fue incapaz de articularlas. La miré y de pronto solté una risa. Pero no era como la última vez. Antes había distancia, ahora solo había una gélida indiferencia. Hermana, de verdad sigues sin entenderlo. Levanté mi taza y di un pequeño sorbo. No estoy haciendo un berrinche, no estoy intentando llamar tu atención. La verdad es que simplemente no quiero volver. Luninsuan abrió la boca intentando hablar. Dices que me amas. Dejé la taza sobre la mesa y la miré fijamente a los ojos. Entonces déjame preguntarte un par de cosas. Ella asintió en silencio. Pronuncié cada palabra con un peso aplastante, dejando de lado nuestra vida pasada en esta vida. ¿Por qué me arrojaste a los brazos de Luxingyue? El corazón de Luninsuan dio un vuelco. ¿Acaso sabías qué clase de monstruo era Lu Beidong? Te dijo que era un buen partido y sin molestarte en investigar me entregaste a él. Qué irónico, cuando éramos jóvenes y las chicas más populares de la escuela me perseguían decías que ninguna era digna de mí y ni siquiera les permitías acercarse 1 milímetro. Luninsuan intentó defenderse pero las palabras murieron en su garganta. Continué implacable. Segunda cosa, cuando Luxingyue me drogó y logré escapar, cuando volví a casa para explicártelo me creíste. Su silencio fue ensordecedor. Te responderé yo mismo, no lo hiciste. Ni siquiera te dignaste a investigar. Asumiste de inmediato que yo solo estaba haciendo un berrinche causando problemas. Yo estaba dispuesto a ir a la policía pero tú, para mantener las apariencias y apaciguar a la familia Lu, me castigaste con las leyes del clan. Hice una pausa escalofriante. Tercera cosa, me azotaste 10 veces y me encerraste en el trastero durante 3 días. Sin médico, sin medicina, solo pan rancio y agua helada. El rostro de Luninsuan perdió todo su color. Mi tono de voz no se alteró en lo más mínimo. ¿Tienes idea de cómo sobreviví esos 3 días? Mi herida de cuchillo seguía abierta, los cortes del látigo se infectaron, la fiebre me consumía hasta hacerme delirar. Golpeé esa puerta hasta que mis manos se tiñeron de sangre, rogándoles un mísero trago de agua, suplicando por un poco de medicina. Me dijeron que eran tus órdenes absolutas, que esta vez tenías que hacerme sufrir para que aprendiera la lección. Todo el cuerpo de Luninsuan comenzó a temblar. Ella no lo sabía, de verdad no lo sabía. Cuarta cosa, la miré como si fuera una completa extraña. ¿Qué estabas haciendo tú durante esos 3 días que estuve encerrado? Los recuerdos golpearon a Luninsuan. Estaba acompañando a Lu Beidong a probarse trajes, repasando los detalles del banquete, escuchándolo quejarse de que las rosas no estaban frescas. Estabas preparando tu fiesta de compromiso, respondí por ella. Un evento grandioso, majestuoso, impecable. Supervisaste personalmente cada mínimo detalle. Revisaste las invitaciones una por una. Encargaste anillos de diamantes personalizados. Llenaste el salón de banquetes con un mar de rosas. Solté una sonrisa amarga. Esa misma boda que en mi vida pasada luché a muerte por arrebatarte. La organizaste sin el más mínimo interés. En aquel entonces era un estúpido y no lo entendía. Pero ahora lo veo claro. No es que no supieras hacer las cosas con amor, es que jamás quisiste darme ese amor a mí. Los ojos de Luninsuan se llenaron de lágrimas y su voz se quebró. Yanchuan, perdóname. Fui una estúpida, fui una cobarde. Dime cómo puedo compensarte, haré lo que sea, solo te ruego que me des una oportunidad. El silencio se prolongó durante una eternidad. Levanté mi taza y volví a dejarla en la mesa. Hermana, nunca olvidaré las cosas buenas que hiciste por mí. Por eso a partir de hoy solo serás eso para mí, mi hermana. Ya no me atrevo a amarte y la verdad es que ya no quiero hacerlo. Las palabras atravesaron el corazón de Luninsuan como dagas oxidadas. Me puse de pie lentamente. Tal como siempre deseaste, seremos hermanos para siempre. Vete a casa. Y sin decir más me di la vuelta y la dejé atrás. Luninsuan quiso correr
tras de mí pero sus piernas estaban ancladas al suelo. Vio como mi figura se alejaba hasta desaparecer por completo en el horizonte del jardín. Aún así se negó a marcharse. Se quedó varada en Francia y alquiló un apartamento en el pueblo. Pasaba los días gestionando a distancia los asuntos de su empresa, saliendo rara vez a la calle y perdiéndose durante horas mirando por la ventana. Nadie sabía qué tormentos rondaban su mente hasta que decidió actuar. Comenzó a investigar en las sombras todas las atrocidades que Lu Beidong había cometido a lo largo de los años. Buscó contactos, recopiló pruebas y desenterró verdades asquerosas. Un mes después envió un sobre de papel manila directo al castillo. El destinatario, Li Anan. En su interior aguardaba todo el expediente criminal de Lu Beidong. Había pruebas de cómo sobornó a Lu Xingyue para drogarme, de cómo le ordenó a los sirvientes que me negaran agua y medicina mientras agonizaba en aquel trastero y de cómo se alió con los enemigos de la familia Li para revelar mi ubicación. 3 días después de recibirlo, Li Anan envió a sus hombres a buscarla, para acordar un encuentro en una pequeña cafetería del pueblo. Li Anan aguardaba junto a la ventana enfundada en un elegante abrigo negro. Su rostro lucía mucho más pálido de lo que decían los rumores. Lu Ninzuan tomó asiento frente a ella. Ambas se midieron en silencio durante unos tensos segundos. Li Anan fue la primera en hablar con una voz gélida. Recibí los documentos. ¿Qué es lo que buscas a cambio? Lu Ninzuan negó lentamente con la cabeza. Absolutamente nada. Yan Chuan sigue siendo mi hermano. Si alguien se atreve a tocarlo, juro que lo haré pedazos. Pero él te ha elegido a ti. Y yo necesitaba comprobar hasta dónde llega tu devoción por él. Li Anan sostuvo su mirada con firmeza y finalmente asintió. Yo me encargaré personalmente de destruir a Lu Beidong. Sin añadir más se puso en pie y caminó hacia la salida. Pero justo antes de cruzar la puerta se detuvo y miró por encima del hombro esbozando una sonrisa cargada de malicia. Aún no te he dado las gracias por haberme servido esta oportunidad en bandeja, hermanita. La próxima vez te invitaré a esa copa de vino nupcial que te quedaste con las ganas de probar. La puerta se cerró de golpe. Lu Ninzuan se quedó sola en la mesa con el rostro ensombrecido, dejando que el café se helara en su taza. La aniquilación de Lu Beidong fue implacable y veloz. Primero la familia Lu fue investigada por evasión de impuestos y fraude comercial. Una avalancha de cargos penales les cayó encima. Arrestaron a su padre, congelaron todos sus activos y la empresa se hundió en la bancarrota. Luego fue el turno del propio Lu Beidong. Cada uno de sus sórdidos crímenes salió a la luz pública. Las redes sociales ardían en insultos, acoso escolar, intentos de incriminarme, contratación de sicarios para secuestros. Cada cargo era suficiente para pudrirlo en una celda. El día que lo echaron a patadas de su casa ni siquiera le dieron tiempo para empacar sus cosas. Acorralado como una rata, compró un boleto de avión para escapar del país. Pero justo antes de embarcar la policía le cerró el paso. Señor Lu Beidong, queda usted arrestado por conspiración de secuestro y asociación ilícita. Tendrá que acompañarnos a la comisaría. Forcejeó como un demente gritando a los 4 vientos que era inocente, pero nadie movió un dedo por él. No asistí a su juicio, pero los ecos de su condena llegaron hasta mí. Supe que Li Anan fue personalmente al centro de detención para hacerle una pequeña visita. Nadie sabe qué horrores le susurró en esa celda, pero cuando ella salió, Lu Beidong fue trasladado de inmediato a un pabellón psiquiátrico de máxima seguridad. Perdió la cabeza por completo. Pasaba los días babeando y balbuceando locuras. A veces maldecía mi nombre deseándome la peor de las muertes y otras veces se arrastraba por el suelo llorando y suplicando piedad. Cuando la noticia llegó a oídos de Lu Ninzuan, ella estaba en su apartamento revisando contratos. Soltó la pluma y caminó hacia la ventana. Afuera comenzaba a nevar. Era la primera nevada del año. Al caer la tarde, Lu Ninzuan se dirigió al castillo y aguardó en silencio frente a la puerta, hasta que por fin me vio salir. Llevaba un abrigo blanco de invierno y una bufanda gruesa que me cubría hasta la barbilla. Al verla allí de pie me detuve en seco. Hermana. Lu Ninzuan sacó un elegante sobre del bolsillo de su abrigo y me lo entregó con las manos temblorosas. ¿Qué es esto? Esbozó una sonrisa cansada. Es la mitad de todo el imperio de la familia Lu. Lo he puesto a tu nombre, los trámites ya están hechos, solo necesitas firmar. Abrí el sobre y miré los documentos sin dar crédito. ¿Pero por qué haces esto? Lu Ninzuan me miró a los ojos con una profundidad insondable. Es lo que te mereces. La familia Lu te crió durante 20 años y tú ya nos pagaste con creces a través de ese estúpido matrimonio arreglado. A partir de hoy el imperio Lu será tu escudo protector incondicional. Si algún día quieres volver a casa, las puertas estarán abiertas. Y si no, jamás te obligaremos a nada. Me quedé sumido en un largo silencio. Luego guardé el sobre con cuidado. Cuando volví a mirarla, mis ojos ya no eran los mismos. No había rastro de odio ni sombra de resentimiento. Solo quedaba una suave y lejana serenidad. Gracias, hermana. La garganta de Lu Ninzuan se ahogó en lágrimas invisibles. Intentó articular una sola palabra, pero le fue imposible. La nieve comenzó a caer con más fuerza, cubriendo nuestros hombros de blanco. De pronto la enorme puerta a mis espaldas volvió a abrirse. Li Anan apareció bajo la tormenta sosteniendo un elegante paraguas. Caminó hasta mi lado y lo levantó sobre mi cabeza para protegerme. Lanzó una mirada indescifrable hacia Lu Ninzuan, pero no dijo una sola palabra. Simplemente deslizó su brazo alrededor del mío. Volteé a mirarla y entonces ella se puso de puntillas y depositó un beso tierno en mi mejilla. Fue un roce suave, tan natural como si lo hubiéramos hecho miles de veces. Lu Ninzuan se quedó allí congelada en el tiempo observándonos. La nieve se acumulaba en su cabello y en sus hombros, pero ella fue incapaz de dar un solo paso. Li Anan se aferró a mi brazo y juntos nos dimos la vuelta para regresar. Justo antes de cruzar el umbral giré la cabeza para mirarla por última vez. Fue una mirada cargada de 1.000.000 de palabras silenciadas. Había paz, había gratitud y había un adiós definitivo. Entré y las imponentes puertas del castillo se cerraron de golpe. Lu Ninzuan se quedó sola en medio de la fría tormenta durante una eternidad. Los copos de nieve aterrizaban en su rostro, derritiéndose y deslizándose por sus mejillas como lágrimas heladas. Al fin lo había comprendido. Hay personas en esta vida que si las dejas escapar las pierdes para siempre. Y así los días se convirtieron en semanas. Con el tiempo la presencia de Li Anan se volvió mi refugio hasta que alcanzamos esa hermosa sincronía de quienes llevan toda una vida amándose. Pasó un año. Li Anan descansaba en la cama de un exclusivo hospital privado en Hong Kong. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una luz deslumbrante. Yo estaba sentado a su lado sosteniendo a 2 diminutos bebés envueltos en mantas. Mi cuerpo estaba
estaba rígido por los nervios abrazándolos como si fueran el tesoro más frágil del universo. Apenas me atrevía a respirar. Un niño y una niña, unos preciosos mellizos. Lianan me miraba incapaz de contener una dulce carcajada. ¿Te ves tan tonto? No pude responderle. Mantuve la cabeza gacha hipnotizado por esos dos rostros arrugaditos mientras las lágrimas comenzaban a quemar en mis ojos. Gracias por regalarme una familia. Ella tomó mi mano temblorosa y la acarició contra su mejilla. Eres un tonto adorable. Me incliné hacia ella y sellé sus labios con el beso más delicado que jamás haya dado. Los dos pequeños cayeron profundamente dormidos en nuestros brazos arrullados por el compás de su propia respiración. Un mes después, en la celebración de su nacimiento, los padres de la familia Lu volaron directamente a Francia para visitarnos. La señora Lu sostuvo a su nieta entre sollozos interminables de pura alegría. A su lado el señor Lu observaba a los bebés incapaz de borrar la inmensa sonrisa de su rostro. Son idénticos a Yanchon cuando era un bebé, susurró la señora Lu con ternura. Tienen sus mismos ojos y esa naricita. Lianan sonrió a su lado. Tiene toda la razón, madre. La señora Lu levantó la mirada hacia ella con los ojos desbordantes de orgullo. Esta nuera era 10.000 veces más maravillosa de lo que decían los chismes. Paseé la mirada por la habitación y de pronto pregunté, ¿mi hermana no vino con ustedes? La señora Lu dudó un instante. Ninsuan tuvo una emergencia en la empresa, no pudo liberarse. Guardé silencio. Entonces mi madre sacó un exquisito estuche de brocado de su bolso y me lo entregó. Me pidió que te diera esto. Lo abrí despacio. En su interior reposaban un par de amuletos de longevidad forjados en oro puro con un nivel de detalle deslumbrante. En la superficie de cada uno estaban grabados los nombres de mis hijos. Y en el fondo del estuche había una carta doblada. Desdoblé el papel con cuidado. Solo había una línea escrita a mano. Yanchon, deseo de todo corazón que seas inmensamente feliz. Siempre seré tu hermana mayor. Me quedé paralizado con la mirada clavada en aquellas palabras durante una eternidad. Todo el peso de mi vida pasada, de esta nueva oportunidad y de los lazos de la familia Lu. Toda esa tormenta de amor y odio que me encadenaba a Lu Ninsuan pasó por mi mente como un destello. El dulce que me regaló cuando tenía 3 años, su mano entrelazada con la mía cuando me cuidaba enfermo, los regalos que me traía cada vez que volvía de un viaje. Y también el daño. La indiferencia cortante. Todos esos momentos oscuros que me empujaron hacia el abismo. Suspiré profundamente saliendo de mi trance. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el estuche y lo cerré bajo llave en el cajón de mi escritorio. En ese instante una cascada de risas resonó al otro lado de la ventana. Caminé hacia el balcón y lo abrí de par en par. El sol bañaba los jardines con un resplandor perfecto. Lianan estaba sentada en el césped fresco abrazando a nuestros 2 hijos mientras los bebés balbuceaban felices intentando atrapar su rostro con sus manitas. La luz dorada la iluminaba a ella y a esas 2 caritas preciosas, llenando el mundo de un calor inquebrantable y luminoso. Una sonrisa imborrable se dibujó en mis labios. Salí de la habitación, caminé por el largo pasillo y empujé las puertas del jardín. Lianan levantó la vista y al verme sus ojos se iluminaron con una alegría infinita. Ya despertaste, mi amor.